7:37, la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repeto, esta mañana acá en Mesa Central. Andrea, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días. Hay harto tema porque la Universidad Católica hizo un estudio encabezado por ti y por Harald Beyer para el proyecto del FES y sus implicancias para los estudiantes, para las cuentas fiscales y también para las propias universidades, para el propio sistema universitario, y no es particularmente halagüeño. De hecho, no cayó bien en el Ministerio de Educación. Bueno, sí, efectivamente, el rector de la Llera nos encargó a un grupo de 10-12 profes que revisáramos el sistema de educación superior en general, cómo estaba funcionando, sus costos, qué es lo que le estaba dando a los estudiantes, si efectivamente mejora la empleabilidad, los salarios, etcétera, y que al mismo tiempo revisáramos esta propuesta de proyecto de financiamiento de la educación superior que hizo el gobierno, que tiene distintas partes por lo demás. Tiene una parte que es condonación del CAE, las deudas de los estudiantes y luego un nuevo sistema para adelante. Y también qué es lo que le sucedería a la Universidad Católica en caso de aprobarse el proyecto como está. De hecho, hay una primera recomendación. O sea, primero, hay un consenso de que el CAE hay que reformarlo, digamos, ¿no? No hay ninguna duda de eso. ¿Eso es por cuánto cuesta? Por varias cosas. Uno, por cuánto cuesta. Esto es una parte de la parte fiscal que no aparece necesariamente en el balance. Son esas otras formas de endeudamiento que tiene el fisco, de compromiso de financiamiento que tiene el fisco. Eso que llaman bajo que no la aparece. línea. Esas cosas bajo de la línea raras que andan dando vuelta por ahí, que son una parte importante del aumento del endeudamiento en los últimos 15 años, más o menos. Y también por problemas de equidad, creo yo. O sea, un chiquillo que nació un poquito antes de la gratuidad, se endeudó y está pagando su carrera, y alguien muy parecido, poquitos años después, tuvo financiamiento completo del Estado y no tiene ninguna obligación de retribuir. Y hay una cosa injusta en eso. ¿Cuánto cuesta el CAE hoy? Hoy día el CAE es que depende si está arriba o abajo de la línea, pero efectivamente puede costar medio punto del PIB todos los años adicional en recomprar la cartera que está morosa. Medio punto del PIB es harta plata, un número... Estoy carrileando un poco, así ya, que pero, puede que pero se ande por ahí. Pero hay aumentando, además. Hay aumentando porque la morosidad ha aumentado de una manera impresionante. Ya, entonces hay que cambiarla, o sea, hay que terminar con ella. Está la deuda morosa, que también es un problema, y entonces y este proyecto lo que hace es solucionar el problema de la deuda morosa, pero además proponer un nuevo método de financiamiento. Claro, es una parte de que resuelve el CAE de alguna manera y luego propone un financiamiento que es un financiamiento, se llama de educación superior, el FES, pero en realidad es un financiamiento para los estudiantes, de cómo los estudiantes pueden abordar el pago de su matrícula. No es un financiamiento de la educación superior, porque deja parte de las críticas, parte de la dificultad que tiene este proyecto, es que deja fuera todas esas otras formas de financiamiento, no habla de ellas, no es que no existan, pero hay riesgo de que son chicas hoy día y hay riesgo que dejen de serlo, y lo que hace esto es entregarle recursos a las universidades para que los estudiantes puedan pagar su carrera, pero la hacen con un reemplazando recursos privados por recursos públicos, con menos recursos públicos de lo que había privado antes. Entonces genera problemas de financiamiento. Achica la torta, digamos. Achica la torta, efectivamente. Entonces genera distintos problemas. Uno, a mi juicio central, la autonomía de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque van a depender más aún de lo que dependen hoy día del Estado. Hoy día, más o menos, el 50% de los recursos que tienen la educación superior viene del Estado y la otra mitad viene de las familias, de los aportes privados que hacen a través de las matrículas principalmente. En los países de la OCDE es 3/4 público y 1/4 privado. Y ahora con este sistema, si es que se implementa, en que del decil 7 al 9, lo que va a suceder es que el Estado va a financiar un arancel que es regulado, que es menor a los aranceles que tienen hoy día el sistema, y que además las familias no pueden copagar, entonces te vas a quedar con esos fondos que van a ser menores de los que tenías antes. Vas a tener una dependencia del Estado que es muy grande. Si hoy un estudiante endeudándose en el CAE paga 100, ahora no endeudándose, pero con financiamiento estatal, pagaría 80 y esos 20 no quedan financiados. Claro, y lo tiene que retribuir, pero se tiene que retribuir al Estado posteriormente. Esto es una retribución para las universidades a través del sistema de impuestos. Claro, y el gasto corriente de las universidades que ha dañado, digamos. Claro, exacto. O sea, para las estimaciones, para un ejemplo, esto es heterogéneo, depende de las universidades, de la composición de sus estudiantes, pero las simulaciones que hizo este equipo para la Universidad Católica es que la pérdida podría ser entre 9.000 y 26.000 millones de pesos anuales, con la composición que tienen hoy día de estudiantes. Dependiendo de cómo se comporten los estudiantes, si toman esto o no, si se suman al FES, qué sé yo. Pero es mucha plata. ¿Y es obligatorio para las universidades sumarse? No. O sea, podrías no sumarte. Exacto. Pero ¿qué pasa con tus estudiantes?
con tus estudiantes tendría que pagar la matrícula que corresponda. Todos los que no están en gratuidad, digamos, en el caso Exacto, de la la Católica. gratuidad queda tal cual. Y uno de los problemas de eso es que tendría a segregar aún más a los estudiantes, porque se acaban las becas, a dónde vas a ir tú, va a depender de que tú tengas esta posibilidad de enfrentar tu matrícula por ti mismo. O que las propias universidades puedan darte un financiamiento especial en ciertos casos. Se pensó que la gratuidad podía generar, estamos con Andrea Repeto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, se pensó que la gratuidad podía generar algún tipo de elitización en las universidades que no entraran en la gratuidad. ¿Se dio? Son tan poquitas las que no entraron. Es posible, la verdad es que yo no tengo una respuesta a esa pregunta, pero en general la gran mayoría de las universidades están en el sistema hoy día, se metieron a la gratuidad. Ahora, si se suma algún grupo de universidades que no entra al financiamiento de la educación superior como está diseñado, como eventualmente quiere el gobierno que se apruebe, eso sí provocaría un efecto de elitista, digamos, ¿no? Sí, o de elitización. sí, es posible, por cierto, y al mismo tiempo habría que volver a reestimar cuánto cuesta, porque esto supone que los que están hoy día se van a meter. Todas las estimaciones que han hecho del costo fiscal, etcétera, dependen justamente de qué decisiones tomen no solamente las familias y los estudiantes, sino que también las propias instituciones de educación superior. Tanto si se meten o no se meten al sistema, si apoyan o no apoyan a sus estudiantes de otro modo, y si hacen presión al fisco para obtener fondos de otro modo, dado que esto va a significar una pérdida para ellas. Ahora, desde el punto de vista de la autonomía de las universidades, uno siempre tendría que legislar pensando en que su peor enemigo va a estar a cargo de la aplicación de las leyes, digamos. ¿Puede pasar algo como lo que pasa en Estados Unidos con las universidades hoy y la Casa Blanca, en términos de que lo que no le gusta al gobierno implica una presión económica para las universidades? Por cierto, sobre todo cuando eventualmente puedes tener un sistema que financieramente depende del Estado. El Estado lo puede utilizar como lo usa Trump, como estás planteando tú en tu pregunta, en que no le gusta cierto modo de ver la realidad o ciertas áreas de pensamiento, de reflexión, pero también si tienes problemas fiscales, este es un lado por donde tú puedes apretar. No reajustan los aranceles regulados, llegan menos recursos a las universidades y el fisco gana menos, gasta menos plata. Exacto. Entonces hay distintos ámbitos por los cuales aumenta la dependencia del fisco. Y se pierde la autonomía. Eso es malo para el sistema universitario. Por supuesto, porque para el espíritu de lo que es la educación superior, que piensa, que reflexiona con apertura de ideas, con diálogo, con acercamiento a la verdad a través de la ciencia. Cuando te vienen a restringir desde la política, corres estos riesgos. Tú no quisieras que las universidades dependieran ni del mercado ni del Estado. Y lo que hace este proyecto es empujarte a que dependa del Estado. Que dependa del Estado y el Estado sea cual sea el signo, digamos. Exacto. ¿no? Porque di un ejemplo de derecha, pero también podríamos haber dado ejemplos de izquierda. Exacto, digamos, ¿no? sí. Hoy día también uno puede ver que te puede gustar más o menos una universidad porque es privada, porque tiene un cierto dueño, porque contrata a ciertos profesores, qué sé yo, les paga lo que les paga. También hay una crítica a las universidades desde la izquierda. ¿Cuál debería ser la solución? ¿Separar el proyecto, como ha planteado alguno? ¿El rector Peña, el propio rector de la Yere? Sí, yo creo que hay que resolverlo del CAE sí o sí. Y espero que en el Congreso se pueda conversar de esto y pienso en quien quiera ser gobierno en la próxima vuelta debiera querer llegar con esto resuelto, porque la morosidad es muy grande, aumentado, y eso va a seguir significando costos fiscales. Con esto el CAE, digamos. Con el puro CAE. Y luego se puede revisar esta propuesta. Y la propuesta se puede seguir conversando, tiene cosas buenas, por cierto, y como describe uno de mis colegas del informe, esto es casi un problema de parámetros. ¿Cuánto vas a tener copago o no? ¿Para quién? ¿Cuánto copago? ¿Vas a revisar los aranceles regulados? Eso es algo que no está en el proyecto y que hoy día ya es problemático, porque los aranceles regulados no guardan mucha relación con los costos de las carreras, obliga a todos a parecerse mucho. Hay que revisar eso, digamos. También, y por cierto, también cuántas veces tiene que retribuir un estudiante. Para algunos casos podría llegar el caso de que un estudiante implícitamente, como si hubiera tomado un crédito con una tasa en UF cercana al 7%, que eso es lo que teníamos el CAE inicial.
Claro. Que nos molestó tanto y bajamos las tasas al 2% y el Estado intervino. Entonces, hay que revisar esas cosas. Yo creo que hay espacio para seguir conversando y sí creo que deberán tomar el CAE y hacer algo al respecto ahora y no esperar. Hacer algo que, a propósito, porque se discutió harto sobre la condonación del CAE. Al Sí, principio sí, del gobierno, probablemente. el ministro Marcel se opuso porque dijo que costaba mucha plata. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer, digamos? Sí, bueno, el sacar a la banca. Llevamos mucho tiempo hablando de esto. Un propio colega, Harald Beyer, cuando fue ministro de Educación en el primer gobierno de Piñera, ya tenía esta propuesta. Sí. Sacar a los bancos, una tasa más baja, que es la que tenemos hoy día, un pago contingente de los ingresos. Claro. Eso hace sentido. Y probablemente puedas tener toda esta continuación que vas a hacer ahora y tener una etapa transitoria en que puedas darle a los estudiantes que todavía están con CAE o que van a estar con CAE en los próximos años estos mismos beneficios que le estás dando a los que vienen hacia atrás. Un poquito la misma idea de justicia de la que conversábamos al inicio. Estamos con la economista Andrea Repeto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. El presupuesto. Finalmente se aprobó. Hay una especie como de... Primero por la inercia que tiene que ver con el último año de gobierno, con la campaña electoral, pero también porque la oposición dijo ya, ok, que lo apruebe el oficialismo y vamos a ver cómo funcionan los números el próximo año. Hay una discusión respecto ya de los ingresos de este año. ¿Cómo ves el presupuesto que se planteó y la aplicación que va a tener el próximo año en un gobierno a lo mejor de signo distinto? Sí, a ver, yo creo que el presupuesto de este año hay que verlo con la historia y la tendencia que tenemos con la estrechez fiscal, si le quieres poner en esos términos, que tenemos creciente desde hace ya un tiempo. Esta dificultad para encontrar recursos para financiar todo lo que queremos hacer viene hace rato. Desde el 2008 más o menos en adelante ha sido muy difícil cumplir con la regla fiscal. Con las ideas del balance estructural. Al inicio de los gobiernos tienen que decir cuál es su plan de cómo van a cerrar el gobierno en términos de convergencia fiscal. Y todos los gobiernos, todos los signos políticos, todo el ciclo económico desde el 2008 en adelante han tenido dificultad para cumplir con eso. Entonces lo que está sucediendo a este gobierno es que además le suma la inercia de los últimos 17 años, de la dificultad de cumplir con estas metas, porque hay mucha inercia en el gasto. Hay mucha inercia. La DIPRES dice que el orden del 92% del gasto no es llegar y tocar porque hay que ir a conseguir en el Congreso un cambio de la ley. Exacto. Entonces... que cambie otra ley, no la ley de presupuesto. No, claro, una de las leyes que a la que se hacen estos gastos, claro. Efectivamente. Y hemos tenido más reiteradamente reformas tributarias que no rinden. Siempre se habla de la reforma del segundo gobierno de Bachelet, pero la modernización tributaria del segundo gobierno de Piñera y sus cambios en las exenciones y el impuesto al lujo y esas cosas que hizo para financiar a la PGU tampoco rindieron, y está la duda si va a rendir la ley de cumplimiento. Entonces estamos asociando gastos a expectativas de ingreso hace un rato ya que no están cumpliendo. Entonces llegó la hora de sentarse, por lo menos hay un ambiente, hace rato que está pasando esto, pero ahora sí que hay un ambiente así como de conversación y de preocupación. Así que hay que hacerlo en serio, digamos. Hay que hacer un plan, hay que mirarlo con más perspectiva, hay que mirar lo que está pasando bajo la línea, que es lo que mencionamos hace un rato atrás, que no todo el endeudamiento es por los déficits fiscales recurrentes, sino que también porque hay otros compromisos de financiamiento, capitalización de las empresas públicas, los aportes legales al Fondo de Reserva de Pensiones, hay muchas otras cosas que también explican esto. Entonces, aquí hay que detenerse y tener una buena conversación. Yo creo que este presupuesto se enredó también por las elecciones, porque partió con mucho ruido, hubo la elección y como que todo se calmó y llegaron a la aprobación. Pero también un reconocimiento de qué es lo que va a suceder en adelante, porque no hay holguras. Porque quien quiera hacer una nueva ley que genere gasto implica que va a tener que buscar recursos de algo que ya está, o va a tener que reasignar. Va a tener que ir a buscar espacios de eficiencia, porque no hay espacios políticos para subir los impuestos en este minuto, ni mucho menos. Entonces, una posibilidad es lo que se está proponiendo y se ha discutido en esta campaña de la primera vuelta, de reducir el gasto. Y hay que ir a sentarse qué es lo que hay que reducir, porque tú ves en la discusión que hubo en el presupuesto recién, en que si los ingresos están sobreestimados, que si hay mucho gasto, no todo el gasto está provisionado, y
pero tampoco te dicen por dónde recortamos, te dicen por dónde subimos. Bueno, también queremos la glosa republicana, también queremos los recursos de seguridad. A último minuto aparece la fundación favorita de algún senador que dice démosle plata a esta fundación. Entonces hay como un eslogan de que hay que bajar a hacer algo, pero cuando llega el minuto de comprometer una acción, a eso todo no le cuesta mucho. Claro. Ahora, dicho eso, se discutió un montón, como nunca probablemente se discutió sobre el recorte fiscal, como dices tú en la campaña. Un recorte muy extremo, muy rápido, efectivamente puede provocar lo que los economistas llaman un shock de demanda, puede provocar un problema. No, depende de qué es lo que recortes, dónde lo recortes, con qué temporalidad lo hagas. No estamos hablando de Argentina, estamos tan lejos de eso. O sea, no es necesaria una medida a la Argentina, digamos. No, por supuesto que no. Hay que empezar a hacer algo porque no es porque tengamos un problema de deuda, tenemos un problema de la tendencia a la deuda. El nivel de la deuda no es preocupante, pero sí la tendencia. Hay otros mecanismos. Quizá hay que comprometerse a que el gasto crezca más lento que los ingresos. Que el gasto crezca al 1,5% en los próximos años de aquí al 2030, mientras no tenemos más ingresos. Eso también es una solución. Ya, podría ser. Podría ser. Para fijar tendencias, digamos. Exacto. Cuando la directora de presupuesto, Javiera Martínez, dice ayer en una entrevista, en La Tercera, dice, este gobierno lo que hizo fue contener el crecimiento del gasto y contuvo el crecimiento de la deuda. La deuda creció, pero creció a menos ritmo, a un ritmo más lento que en los gobiernos anteriores. ¿Tú le encuentras razón? Sí, bueno, de partida retiraron el gasto del IFE y todos esos excesos que tuvimos el 2021. Una cosa que estaba legislado, pero tienes que hacerlo. Implementar un recorte fiscal del 23% en un año de elecciones no es trivial. Yo creo que hay que reconocerles eso, sin duda, y han hecho un esfuerzo, pero como decía al principio, hay mucha inercia, y esto no le pasó a este gobierno solamente, le pasó a todos los gobiernos que vienen desde el 2008 en adelante. Ya, pero los datos disponibles le dan la razón a la directora de han hecho presupuesto, recortes, están revisando las proyecciones de ingresos, las redujeron, quizás no las redujeron todo lo que se puede reducir, pero ha habido signos de esfuerzo, sin ninguna duda en ese sentido. Ahora, sea quien gana la elección de dos domingos más, va a tener un panorama fiscal jodido, digamos, o sea, complejo, ¿no? A ver, no es complejo, déjame insistir. A ver. Hay que detener el crecimiento de la deuda. Ya. Detener el crecimiento de la deuda no requiere necesariamente recortar, requiere gastar menos rápido. Me refiero al siguiente. Janet Jara, por ejemplo, ayer en La Franja dice, chao préstamo. O sea, no, chao pie. Te vamos a regalar el pie a unas personas de unos determinados parámetros, o sea, de una cierta edad, un cierto nivel socioeconómico. Eso más o menos en el programa de Evelyn Matei costaba $300 millones. Yo supongo que tiene de dónde sacarlos, digamos. Yo supongo que también. Ya, porque si no tiene una situación compleja, digamos. Claro. A eso me refiero. Sí, es que claro, los órdenes de magnitud, es compleja en el sentido de que no existe hoy día un espacio para gastar si quieres cumplir con la meta de balance estructural. Con esa meta en mente y con tu meta de tampoco querer hacer crecer la deuda. Hay mecanismos para hacer eso que son o recortas cosas para poder ingresar casas nuevas o haces que el gasto crezca más lento. Hay espacios para hacer eso, hay buscar, y hay una conversación ya arriba de la mesa. Las licencias médicas, el cumplimiento tributario, la evasión del Transantiago, hay tuercas que ir a apretar. Hay un esfuerzo que todavía se puede hacer en ese sentido, pero hay que ir a hacerlo. Yo creo que eso es mucho más creíble que ir a buscar leyes que hay que ir a revisar en el Congreso y pedir los votos. Eso es muy difícil para la política hacer eso. Si esta no es la primera vez que nos dicen que vamos a financiar unos gastos nuevos con crecimiento y con el cierre de los programas mal evaluados. Si eso no ha sucedido, no va a suceder, busquemos algo realista en que de verdad se puedan poner de acuerdo. Sobre todo porque vas a tener un Congreso mucho más fragmentado. El gobierno que sea va a ser de minoría, el que viene. Va a tener una oposición con la que va a tener que negociar y en la medida que quien sea presidente o presidenta no sea muy popular, no lo van a querer apoyar mucho desde el Congreso. La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, la economista Andrea Repeto, esta mañana aquí en Mesa Central. Acogen el debate Archi este miércoles. Así es. Lo transmitimos desde las 8. Sí, vamos conjuntamente Archi y la Escuela de Gobierno de la Católica vamos a organizar el debate. Nos veremos el miércoles entonces. Gracias, Andrea. A ti. Gracias por la gentileza. La pausa, volvemos con el Rat Pack.
Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SPEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. ¿Tu banco te da beneficios? Scotiabank sí. Te presentamos Más Sueldo. Plan de cuenta corriente con abono de sueldo. Te damos hasta 50,000 en pesos Scotia de bienvenida. Con cada compra acumulas un 50% más con tus pesos Scotia. Cámbiate a Más Sueldo de Scotiabank, donde tienes mucho más. Más beneficios, más experiencias, más Scotiabank.